Ya empezamos una nueva serie de mensajes. Empezamos la serie de mensajes, las 42 generaciones para que nazca Jesús. Las 42 generaciones para que nazca Jesús. Les decía yo en mensajes anteriores que si nosotros solamente leemos la Biblia en una forma superficial, entonces solo aprovechamos la historia, solo aprovechamos las cosas que nos cuenta Dios superficialmente. Pero si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, o sea que nosotros no estamos conformes con solo conocer historias bíblicas, sino conocer los secretos que están escondidos en el corazón de Dios, entonces nosotros nos interesamos en profundizarnos más en la Escritura y la tomamos en una manera más madura, no como niños, porque como niños son solo historietas, pero si somos más maduros la tomamos más en serio y sabemos cómo está escrita. ¿Cómo sabemos cómo está escrita? Debido a que tenemos muchos años estudiándola y nos hemos dado cuenta que hay una estructura en la Biblia. O sea que Dios tiene una forma estructural de presentarnos a nosotros su verdad. Y nosotros somos los que tenemos que poner atención. Vamos a iniciarnos con Mateo 12:46. Mateo 12:46. Porque estos versículos nos ayudan para que nosotros veamos lo que realmente Dios está buscando a través de nosotros. Dice, mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Sigamos. Y le dijo uno, ¿verdad? Ahí estaba él platicando y le dijo uno, no sé si se lo dijo fuerte o a lo mejor calladito, le fue a decir, he aquí tu mamá y tus hermanos están allá afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Noten pues que el hablar de Cristo es muy particular. Ninguno de nosotros tiene la sabiduría que tenía Jesús para hablar. Pero imagínense ustedes que a él le llegan a decir que su mamá y sus hermanos están ahí y quieren hablar con él. Y él les contesta, ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y señalando a los discípulos dijo, he ahí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Ahora yo quiero que ustedes vean pues que el Señor Jesús allí está declarando cosas escondidas. Ahí está diciendo que los discípulos, como ellos hacían la voluntad de Dios, porque Él los llamó para que fueran sus discípulos, y como ellos hacían la voluntad de Dios, que ellos eran su hermano, eran su hermana y aún su mamá. Entonces usted tiene que abrir su entendimiento, porque lo mismo le podría decir yo en esta mañana a usted, que usted es hermano de Jesús, que usted es hermana de Jesús y que usted es mamá de Jesús si usted hace la voluntad de Dios.
Ahora, yo me atrevo a decir que casi no hay mamás de Jesús aquí porque ¿cuántos están haciendo la voluntad de Dios? Si cuando uno ora el Padre Nuestro, dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, mi punto para internarme en el mensaje de hoy es de que mientras usted está escuchando la predicación, se ponga a pensar si usted es la mamá de Jesús. Para los católicos, la mamá de Jesús es la Virgen María. ¿Sí o no? Pero resulta que la Biblia no dice que solo ella es la mamá, dice que si usted hace la voluntad de Dios, Él lo mira a usted también como la Virgen. Así que no solo la guadalupana, que Dios usó para que naciera Jesús. Usted que está aquí en esta mañana, usted puede ser la mamá de Jesús. Pero para ser la mamá de Jesús hay que llenar requisitos. María es una mujer extraordinaria, es una mujer obediente. Ella era una mujer buena y Dios la escogió para que naciera Jesús. Pero no lo vean como algo religioso, porque si ustedes lo ven como algo religioso ya están fritos y sin manteca. Si ustedes solo ven las cosas en la Biblia como una religión, ustedes no van a tocar los secretos del corazón de Dios. La gente, como toda la gente es, ¿a dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente. O sea que la gente no tiene idea ni siquiera de lo real de Dios. Usted ve que, y lo peor es que a muchos cristianos les pasa, muchos cristianos son solo religiosos. Ellos aceptaron a Cristo, pero ellos no han experimentado a Cristo. Ellos solo mentalmente dicen, yo ya me volví cristiano y mentalmente ya dejé de chupar y mentalmente ya dejé de ser esto, ya mentalmente ya dejé de ser aquello, pero no experimentaba a Cristo. Porque para ser la mamá de Cristo, usted tiene que embarazarse. Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando espiritualmente. Si usted cree que estoy jugando o que estoy manipulando, mire cómo hablaba el apóstol Pablo. Él decía, tengo dolores de parto. Pónganme el versículo de tengo dolores de parto. Si no lo encuentran ustedes, lo encuentro yo. No vayan a creer que estoy texteando. Tengo dolores de parto. ¿Ya está ahí? Tengo. Estando encinta clamaba con dolores de parto. No, pero esa es la mujer. Bueno, también se puede, pero tengo dolores de parto, decía Pablo. Sé que está en Gálatas. Gracias, mijo, ya llegó por ahí. Hijitos míos. Miren cómo hablaba el apóstol Pablo. Él hablaba, y por eso yo estoy usando el mismo modo de Pablo de hablar. Dice, hijitos míos, le decía a todos sus discípulos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el versículo clave para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Ustedes quieren ser la mamá de Jesús, ustedes tienen que dejar que Cristo se forme en ustedes, tienen que estar embarazados. Si uno no está embarazado de Cristo, y fíjense que es un embarazo que toma toda la vida, hasta que lo podamos dar a luz. O sea que Dios nos da 80 años para estar embarazados de Cristo y a los 80 años tenemos que dar a luz a Cristo. Antes de morirnos,
tenemos que dar a luz a Cristo. ¿Habían oído ustedes alguna vez un embarazo de 80 años? Hablando físicamente, las mujeres dicen, ay, no. Pero hablando espiritualmente diríamos, ay, sí. Yo quiero estar todo el tiempo con dolores de parto. Yo quiero estar todo el tiempo permitiendo que Cristo se forme en mí hasta que sea dado a luz. Y ahora sí podemos poner el versículo que me pusieron, porque va a haber un día que va a ser dado a luz. Va a haber un día en que la iglesia va a dejar de estar embarazada. Pero la iglesia tiene que estar embarazada, pero va a venir un día en que la iglesia va a dejar de estar embarazada, y estando encinta la iglesia, ¿no me cree que es la iglesia? Regrese al versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿La foto de quién es esa? De la Virgen María, dicen los católicos. Pero los católicos de ahí tomaron los datos para hacer, qué casualidad que así se le apareció a Juan Diego. Así con ese resplandor y todo, y abajo sí, dice. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas y la luna debajo de sus pies. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Todos los que ya hemos tomado un tiempo prudencial de estudiar la Biblia, sabemos que el sol es Cristo. Sabemos que la luna es Israel. Y sabemos que las estrellas son los patriarcas. Y sabemos que en la Biblia los astros sirven para enseñar personas que tienen revelación. Fíjense todo lo que Dios nos ha permitido aprender. El sol representa a todos los creyentes del Nuevo Testamento. La luna a todo el pueblo de Israel. Y las estrellas a los patriarcas, los hijos de Jacob, con quienes se formó Israel. Y todavía nos dice que el cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces esta mujer representa a toda la gente de toda la historia que Dios se le ha revelado. Y ella, esa mujer, ¿cómo está? Versículo 2. Esa mujer que contiene a toda la gente que creyó en Dios durante 6,000 años, estaba encinta, clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Fíjese cómo nos habla Dios a los cristianos, pues nos habla en parábolas. No nos dice claramente, miren mis hijos, esto es así, así y así, así, así. No, Él nos habla en puras parábolas, para que los que estudiamos vayamos uniendo el rompecabezas, entendiendo todos los puntitos. Estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Significa que la iglesia en toda la historia, porque tiene a los cristianos, tiene a Israel y tiene a los patriarcas, en toda la historia ella ha estado encinta. Todos los cristianos de todas las épocas, su pena ha sido que Cristo viva en ellos su vida. Todos los cristianos, toda la gente de fe, su pena es vivir a Dios, vivir a Dios, vivir a Dios. Eso se llaman dolores de parto. Si usted me escucha a mí, hermano, y oye que el hermano Carrillo quiere que Cristo se forme en él, estoy encinta. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, para que vean ustedes que junto con la iglesia va otra señal, va Satanás. Mire, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Así que Dios le revela a usted
Porque por un lado tiene a su iglesia encinta, con dolores de parto, y por el otro lado un enemigo que todo el tiempo le va a hacer la guerra. Todo el tiempo te va a hacer guerra el diablo, ¿eh? Especialmente si estás embarazado. Me explico, ¿verdad? Te va a hacer guerra. Verso 4. Y mira lo que carga en la cola. Carga la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea que carga la tercera parte de ángeles que convenció y que sirven para hacerte daño a ti. Y dice que el dragón se para siempre frente a la mujer que está para dar a luz. El diablo siempre está estorbando para que Cristo no se te forme en ti. Así que Cristo se forme en nosotros no es cualquier cosa, es algo muy trabajoso. ¿Por qué? Porque quiere devorar a ese hijo que se está formando. O sea que si algo le estorba a Satanás es ver que tú empiezas a progresar en tu vida cristiana. Oh, está bravo, está bravo, está bravo el animal. En cuanto ve que tú quieres hacer el bien, entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades en los aires, principados, cosas negativas. Versículo 5. Pero esta es la victoria. Esta es la victoria, que nosotros vamos a dar a luz a Cristo. Nosotros vamos a dar a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Fíjate pues, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Si Cristo se forma en mí, yo lo voy a dar a luz y Dios me va a usar. Oigan esto, porque esto no es cuentos de hadas, ni es de la Cenicienta, ni de los enanitos, ni de la Caperucita Roja. Yo te estoy hablando de algo que más te vale que le pongas atención, porque esto es serio. Ella va a dar a luz al hijo varón, nosotros lo vamos a dar. Cristo va a ser dado a luz por nosotros, y entonces eso que es dado a luz, o sea que te sustituyen, tu embarazo te sustituye. Cuando Cristo nazca de ti, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, por favor, porque si no, de balde estudiamos la Biblia. Vamos a estudiar 42 generaciones que Dios usó para dar a luz a Jesús, pero no lo tengamos como una historia del Medio Oriente, como una historia de allá, de Israel, y que allá nació Jesús en el pesebre y que hay que ir a Israel. Si quieres anda ahorita y te matan. Porque muchos ya ve que la mente religiosa, ay, yo quisiera caminar en esas calles donde caminó Jesús. Ay, mire, hermano, yo conozco hasta familiares míos que se fueron a bautizar al Jordán. Es que me quiero bautizar en el río que se bautizó Jesús. Todo eso es religioso, hermano. Ay, cuánto quisiera yo ir a Tierra Santa. Mire, algunos son capaces que al llegar allá a Tierra Santa se agachan y besan la tierra, hermano. Eso es religioso. Estamos hablando de cosas que aquí te las manda Dios, te las manda hasta donde tú estás. Me recuerdo que un hermano que me dijo, fíjese hermano que yo una vez fui a Egipto, dice, y en Egipto no hay nada, hermano, pura muerte. Puras esculturas, puras serpientes, dice, y la gente que quiere ir a conocer. Dio a luz hijo varón, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto te debe de emocionar, hermano. Esto te debe de quitar el sueño, porque algunos están ahí hasta... Esto te debe de quitar hasta el sueño, hermano. Fíjate que muchas personas
no toman en serio las cosas de Dios. Dios está diciéndote que si Cristo se forma en ti, que tú lo das a luz, que tú vas a ser rey, que tú vas a ser rey y que vas a regir con vara de hierro las naciones y que te van a poner en el trono. Dice Jesús, hermano. Jesús dice, si tú vences, yo te daré que te sientes conmigo en mi trono y vas a ser rey. Ahorita no podemos ser políticos porque no estamos de turno. Pero nos gusta la política. En cuanto salen los programas ahí de política de su país, de uno, ahí está uno con los ojos bien peladotes. ¿No? Y en realidad pues ahora ya con los medios de comunicación ya no es como antes. Antes usted oía que los legisladores se reunían en el Capitolio a hacer leyes, pero ni siquiera sabía usted qué leyes estaban haciendo. La cosa es que cuando usted sentía ya salía la ley y dice, pues yo ni dije que hicieran esto. Y ellos hacían sus leyes y todo. Ahora no. Ahora las plenarias se llaman. Las plenarias cuando se reúne el Congreso, ahora las televisan. Hay países en los que usted ve que los congresistas salen hasta tirándose las bancas el uno al otro y peleándose. ¿Y por qué? Porque se oponen a las cosas del otro equipo, dijo aquel. Pero dio luz, regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, con esa esperanza de que Cristo se puede formar en nosotros, vamos a estudiar qué clase de personas pueden dar a luz a Cristo. Porque se necesita saber qué clase de persona tiene que ser uno para dar a luz a Cristo. Y así como aprendimos en las 42 jornadas de que se puede tomar posesión de la tierra, que es Cristo también, ahora vamos a aprender que Dios nos puede usar a nosotros para dar a luz a Cristo y participar de esta manifestación gloriosa, de participar y ser los que gobiernan las naciones con vara de hierro y los que se sientan en el trono de Dios. Por supuesto que aquella clase de cristianos que están acostumbrados a cuántos quieren ir al cielo, pues ellos no entienden muchas de estas cosas. Porque el problema es de que a los cristianos les han enseñado mal. Nos han enseñado mal. Por años la iglesia ha divagado, por años la iglesia ha estado norteada, por años la iglesia solo ha oído mensajes religiosos. Pero ya no es tiempo de estarle enseñando a la iglesia mensajes religiosos, es tiempo de enseñarle la verdad. Sí. Fíjese que yo no le estoy diciendo a usted que si usted se quiere ir al cielo, le estoy diciendo que usted puede reinar con Cristo. Le estoy diciendo que usted puede gobernar juntamente con Cristo. Los pobres testigos falsos de Jehová, ellos dicen que solo 144,000 de ellos, porque ellos se atribuyen, ellos dicen que 144,000 testigos de Jehová, que son los que van a gobernar, dice. Y entonces le pregunta a uno, ¿y tú eres uno de ellos? No, ya están cabales. Eso es lo peor, hermano, estar predicando un mensaje en el que usted no tiene cupo. Imagínese, de veras, así usted les dice, pero entonces tú como testigo de Jehová puedes ser uno de esos 144,000. No, ya están cabales, ya nosotros no podemos ser. Y mire con tanto ahínco que predican y sin poder ser, hermano. No, hombre, yo me decepcionaría. ¿De qué me sirve estar predicando aquí, hermano, de que puedo ser rey si no voy a llegar a ser nunca? ¿En serio? ¿No cree usted que está caótico que estar predicando que Cristo nos invita a ser reyes y que nunca lo podamos llegar a efectuar? No, hombre, dijo aquel. No, hombre. Entonces, yo quiero que recordemos los 2 puntos que ya toqué el día viernes.
el punto número 1 fue que hay encarnación. Hay encarnación de Dios y hay encarnación de nosotros. Ya gracias a Dios que di todos los versículos y pude demostrar con la Biblia que Dios se encarnó. Y también usé versículos para demostrar que de la misma manera que Dios se encarnó, también nosotros nos encarnamos. Y solo les voy a recordar el versículo Hebreos 2:14, Hebreos 2:14, para que usted vaya dominando los términos. Es muy importante que nosotros seamos gente de convicción, gente que sabemos hablar. Es muy importante que usted pueda explicarle a otros lo que usted cree, porque hay muchos que creen y no pueden explicar lo que creen. No, mire usted, es que la mera verdad es que yo soy de tal religión usted y no le he echado ganas, pero soy de esos. Fíjese cómo puede ser uno de esos sin echarle ganas y sin saber qué es, hermano. Sin embargo, usted le pregunta, soy católico. Y católico me voy a morir. De veras, ignorante es y va a morirse ignorante, está diciendo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ese versículo clarito, clarito le dice a usted que usted se encarnó y que Dios se encarnó. Así que cuando uno viene a esta tierra y es un hombre y es una mujer, es un espíritu encarnado. Es un espíritu participando de carne y sangre. La realidad suya no es ese su cuerpecito que tanto quiere. La realidad suya es lo que está dentro de usted. Su espíritu. Su espíritu. Lo que está dentro de usted, eso es lo que vino a esta tierra y solo le prestaron sangre y carne para que destruya. Eso, muy bien, hermana Gloria. Esa hermana Gloria es mi ayudante. Para que destruya al diablo. Se fijó que en la señal de la mujer que representa a la iglesia, le ponen la señal del dragón que representa al diablo. Entonces, al que hay que vencer es a ese. Y aquí lo dice, mire, si usted lee el versículo número 15, ¿cuál es el versículo? Sí, 2:14, sí, el 15 sería, ¿verdad? Porque el 15 es el siguiente que sigue, ¿no? No, ahí mismo está, ¿sí? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Fíjese pues, nosotros ahorita tenemos lucha, pero va a llegar un momento que ya lo dice Apocalipsis, que la mujer va a dar a luz al hijo, pase lo que pase. Y cuando damos a luz a Cristo, cuando Cristo se forma totalmente en nosotros y nos desaparece a nosotros, porque eso es un punto muy importante para los cristianos que estudian la Biblia profundamente, es que usted se vuelve Cristo. Usted se vuelve Cristo. Eso es estar con dolores de parto hasta que Cristo se forme. Usted se vuelve Cristo. Usted empieza siendo un pecador y termina siendo Cristo. Hermano Carrillo, usted me estaba chanfleando. No, ese es el mensaje puro de la Biblia. Que Dios se ha mezclado con los humanos. Para eso vino Cristo. Para eso vino Dios aquí a la tierra. Para mezclarse con los humanos y que los humanos se vuelvan Él. Por eso es que este asunto es serio, porque si ya tienes 20 años de ser cristiano y te pareces al chamuco, entonces ¿para dónde has caminado? ¿Para dónde has caminado? En dirección contraria.
Hermano, por eso le vuelvo a repetir, esto es serio. Esto, no crea usted que esto es cualquier cosa. ¿A quién te pareces? Yo creo que a muchos de ustedes el diablo les podría cantar, te pareces tanto a mí. En serio, mire, yo le pregunto a usted, esto es sencillo. Esto es sencillo, pero para que llegue a este punto y Dios se lo deje saber a usted, lo prepara. Fíjese cómo lo prepara Dios para decirle las verdades a usted. Usted a veces viene aquí y dice, a ver qué dice ahora el pelón. Pero aquí no se trata del pelón, aquí se trata de ver qué te dice Dios. Ahora que veniste aquí, ahora qué te va a decir Dios. Porque yo estoy consciente, hermano, que yo muchas veces no sé ni qué voy a decir. Y cuando Dios empieza a hablar, te prepara y te empieza a decir. ¿A quién te pareces, hermano? Recapacita, reflexiona. ¿Me parezco cada día a Jesús? ¿Me parezco? Porque si el mensaje puro de la Biblia es que yo me vuelva igual a Dios, porque eso es el mensaje. Ese es el mensaje puro de la Biblia. Que Dios se quiere mezclar con nosotros para volverse nosotros. Usted quizá dirá, estas tal vez se las inventa el pastor. Puede ser que el diablo le meta eso en su pensamiento, pero yo lo llevo a Génesis. ¿Qué objeto tiene que lo pongan al hombre y a la mujer frente a un árbol para que se lo coma? El árbol de la vida, cómaselo. Porque le pregunta usted al doctor, doctor, en realidad, ¿cómo puedo yo estar sano? Le va a decir, pues come cosas sanas. Porque de acuerdo a la filosofía médica y biológica, tú eres lo que tú comes. Así es, en inglés, you are what you eat. You are what you eat. ¿Por qué cree que dice que vengamos a comer aquí? ¿Usted cree que de tanto comer esto un día nos volveremos esto? Claro que sí. Sí, amén. Amén. Si es más, ya me han dicho. Hermano Carrillo dice, desde unos cuantos años para acá, los hermanos ya no son iguales. ¿Qué van a ser iguales? Y ahí estoy yo, coma, coma, coma. Ya no, que coma, le digo, que coma, coma, coma. Y me encuentra, ahí viene el hermano Carrillo y nos va a dar medicina. Ya no. Puros nenitos, pues. Y yo, hermano, con la cuchara corriendo atrás de todos. Coma, coma, come Tony, come Tony. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que aquí lo hacen comer. Y buena comida, gloria a Dios. Sí, usted viene y el hermano Carrillo, listo para darle de comer. Listo para darle de comer. Entonces, vamos a entender cómo nos introducen a esas 42 generaciones, porque esas 42 generaciones nos van a ayudar a dar a luz a Cristo. ¿Cuántos quieren dar a luz a Cristo? Se recuerda que en las jornadas le preguntaba, ¿cuántos quieren poseer a Cristo? Las jornadas nos enseñó a cómo poseer a Cristo. Ahora les pregunto, ¿cuántos quieren dar a luz a Cristo? Fíjese que ahora es más profundo, porque allá era para saber lo que tenemos y lo que vamos a heredar. Ahora nos van a mostrar más profundamente lo que es la herencia. La herencia más profundamente ya no es tierra, es una persona. Pero el mensaje tiene la misma proyección. Se puede decir que Dios, para nacer en este mundo, como hombre, lo cual nosotros conocemos por la Biblia, vamos a leer Juan 1:1 y usted se va a dar cuenta cómo nos lo pone a Dios para nacer en este mundo. Dios para nacer en este mundo, primero nos dicen lo que Él es, Juan 1:1, mire, en el principio era el hablar.
En el principio era el hablar. El verbo es para hablar. Y el hablar era con Dios. Entonces usted piense bien lo que ese versículo le está diciendo. Ahí le está diciendo que en el principio era el hablar de Dios y el hablar estaba con Dios. Lo está poniendo como una persona igual que nosotros. Mire, yo estoy hablando. Yo estoy hablando. Si a mí me quitaran mi cuerpo, usted solo oiría mi voz. Pero como Dios quiere que usted entienda bien claro esto, le dice que ese cuerpo tenía esa voz. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Estaba con esa persona, porque el hablar de la persona no es aparte de la persona. El hablar es la persona misma. Yo estoy hablando acá. ¿Cuántos de ustedes captan mi voz? Y ustedes se dan cuenta que mi voz es única, porque yo no hablo como ustedes. Si Sergio habla, él tiene una voz. Si habla Corona, él tiene otra voz. Pero si yo hablo, yo tengo una voz y ustedes me conocen porque dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Si yo me voy allá atrás y yo me escondo y me pongo a hablar allá, ¿será que ustedes saben que soy yo el que estoy hablando? Pero si yo mando a otro hermano para allá atrás y le digo, Gilberto, habla, y él va a hablar, ¿y qué van a decir ustedes? Ese no es el hermano Carrillo. Por tanto, la voz de uno es uno mismo. En el principio era la voz de Dios, el hablar, y el hablar era con Dios, y el hablar era Dios. Entonces ahí no nos puede chanflear nadie, porque nos está revelando, o sea que ustedes solo miren la introducción del Evangelio de Juan, nos va a decir que Dios es el que habla. Todo el libro de Juan nos va a enseñar que Dios habla. Y miren lo que dice el versículo 14. Miren lo que se vuelve el hablar de Dios. Y aquel hablar se encarnó. Y aquel hablar se encarnó. Y vino a vivir entre nosotros. Y cuando andaba caminando, ese hablar que en el principio solo era un hablar, solo era la voz, ahora andaba aquí con todos y todos al verlo dice que veían en él su gloria y era una gloria como el único Hijo de Dios y estaba lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Entonces ustedes se dan cuenta que por medio de la Biblia nosotros entendemos que Dios vino aquí a la tierra y se hizo un hombre, o sea que se encarnó porque Dios es el hablar. Dios es el hablar. Dios no tiene cuerpo, pero Él habla. Así lo revela la Biblia. Dice que en el huerto del Edén la voz de Dios se movía por el aire y Adán y Eva lo oían hablar, no lo podían ver, pero les hablaba. Por eso en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se le antojó venir a vivir aquí y tomó forma de hombre. Entonces ya cuando él tomó forma de hombre, él andaba aquí en la tierra, ya era Dios hablando en la tierra por medio de un hombre. Mire cómo es la Biblia de maravillosa, preciosísima. Entonces ese hablar de Dios se encarnó y solo por medio de la Biblia lo podemos entender. Nadie nos puede enseñar de que Dios se volvió hombre si no lee la Biblia. Porque la Biblia es la única que nos enseña que Él vino aquí y fíjense cómo nos lo enseña. Para enseñárnoslo nos da una Biblia, nos da un libro. Dice, ¿quieren entender ustedes cómo es que ese Dios que habla y ese Espíritu vino a esta tierra? Aquí está, dice, y le dan a uno 2 testamentos. 2 testamentos. Y en un testamento que se llama viejo y el otro que se llama nuevo. La sombra y la realidad. Usted empieza a leer el Antiguo Testamento y empieza a leer y a leer y a leer. Pero si usted es niño, si usted es una persona sin crecimiento espiritual, usted lee la historia de
Adán y Eva, la historia de el arca de Noé, la historia de Nimrod, la historia de Enoc, la historia de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Moisés. ¡Ay, qué bonitas historias! Pero si usted le pone coco, es parábola para enseñarle cosas espirituales. Y entonces usted empieza a ver que todas esas personas son una parábola, una alegoría, una metáfora, un tipo, una sombra, y usted se deleita porque le van a contar debajo de la letra lo que va a pasar en el futuro. Entonces esa Biblia en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Dios le tiene ahí escondido algo. Y por eso podemos leerlo. Mire, vayamos a Lucas. Me parece que es Lucas 24. Y usted se va a dar cuenta de lo que le pasaba a los discípulos. Lucas 24 se me hace que es. Sí. Fíjese, leamos Lucas 24, 44. Entendiendo que nos dio dos testamentos, uno como sombra y otra como realidad. Mire lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Mire, si la gente al leer la Biblia le pidiera a Dios discernimiento para ver de qué están hablando esas escrituras del Antiguo Testamento. Porque Jesús les dijo, miren, ese Antiguo Testamento habla de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que si uno se pone a leer el Antiguo Testamento, pobres judíos, porque ellos no, hermano, ellos lo leen y lo leen y lo leen, ellos no miran a Cristo. Pero a nosotros nos dieron una fórmula y nos la dio Jesús. Dijo, cuando lean el Antiguo Testamento, véanme a mí. Si ustedes leen en los libros de Moisés, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, mírenme a mí. Si ustedes leen en los profetas, sí, si leen en Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Malaquías, Ageo, mírenme a mí, mírenme a mí. Y entonces se van a dar cuenta quién soy. Si ustedes leen a Moisés y ustedes ponen atención a Moisés y Dios te dice, mira en Moisés mis características. Mire Moisés, la primera vez él quiere libertar al pueblo de Israel. Cuando él tiene 40 años, él despreció la corte de Egipto, despreció el palacio, Moisés dejó todo y dijo, me voy a ir a sufrir con mis hermanos porque vio que a los hebreos los hacían sufrir. ¿Y qué sucedió? Dice que mató a un egipcio y lo vieron cuando mató al egipcio y que lo escondió debajo de la arena. Y le fueron a decir a Faraón, ese es traidor, ese se crió aquí en la corte de Egipto, pero resulta que nos quiere matar a nosotros. ¿Y qué sucedió? Lo persiguió Faraón. Ese es Cristo en su primer venida. Israel no acepta el rescate. En vez de aceptar el rescate, se queja de él y le dice a Faraón que es un traidor. ¿Acaso no traicionaron? ¿Acaso no traicionaron los israelitas al Señor diciendo que él era un traidor y que tenía demonio y él vino para salvarlos? Se fue Moisés para Madián. Pasados 40 años,
Él está listo para venir a liberar al pueblo del Señor. 40 es número de prueba. Después que todo el mundo haya sido probado, viene Cristo de regreso. Y ahora que Él regrese, sí lo aceptan como su libertador, porque van a estarlos matando a los israelitas otra vez. Y va a haber una guerra que va a estar totalmente contra ellos. Y entonces viene Cristo y los rescata. Y entonces dicen, sí, Él era nuestro Mesías y lo rechazamos. Pero ahora no, lo recibimos y Él les ayuda a ganar la guerra contra los árabes. Entonces se dan cuenta lo que es ver a Cristo desde el Antiguo Testamento. O sea que si Dios nunca nos hubiese dado un Nuevo Testamento, aún así nosotros entenderíamos cómo es la venida de Cristo, cómo es su salvación, cómo es todo, porque está en el Antiguo Testamento, pero escrito debajo de la letra, escondido ahí, bien escondidito. Dele palmas al Señor, hermano. Ya se me está acabando el tiempo, pero quiero solamente entrar a lo que son las 42 generaciones. Como ya usted me entiende un poco mejor, vamos a Mateo 1.1. Mateo 1.1 y vamos a leer los 17 versículos para familiarizarnos con ellos y que tengan una idea de lo que Dios nos va a estar hablando durante tal vez unos 3 meses. Nos va a estar dando todos los detalles para que nosotros aprendamos a dar a luz a Cristo. Dice que este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Recuérdense siempre que genealogía de Jesucristo, Jesús es el hombre, Cristo es Dios. Cuando usted habla de Jesucristo, está hablando de Dios encarnado, Jesucristo. Si solo nos dice la Biblia Jesús, solo está hablando de Él como hombre. Y si solo le dice en cierto pasaje Cristo, está hablando solo de Él como Dios. Pero cuando nos lo pone Jesucristo, principalmente humano divino. Cristo Jesús, porque todos los términos los usa el Espíritu Santo. Cristo Jesús, divino humano, principalmente divino. Si solo dice Jesús, el pasaje netamente se refiere a la humanidad de Cristo. Si el pasaje solo dice Cristo, netamente divino como Dios. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes sepan eso cuando leen su Biblia. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14.
14 por 3, 42 generaciones. Entonces, Dios usó estas 42 generaciones para que naciera Jesús, llamado el Cristo. Jesús es el hombre, pero a él lo llamaron el Cristo porque él era el ungido de Dios. Recuérdense siempre, Cristo es Dios. Para entender la parte divina de Jesús, es Cristo, es Dios, pero como hombre, porque ustedes van a encontrar términos en la Biblia, como por ejemplo, a él le llaman el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Por favor, pongan atención a eso. Con eso voy a terminar ahorita. Con eso terminamos nuestra lección y seguimos mañana. El que me ve por Facebook, mañana sigo, luego martes y miércoles y luego hasta el viernes. Algunos de ustedes a veces van atrasaditos porque no me oyen en la semana, pero el Hijo del Hombre, ahora ya me entienden cuando hablo con ustedes. El Hijo del Hombre, cuando se habla de Cristo como el Hijo del Hombre, es porque usted lo puede dar a luz. Si usted lee en la Biblia que Cristo es el Hijo del Hombre, no solamente fue dado a luz por María, que está entre los hombres, ¿verdad? Porque para Dios, hombre y mujer aquí son humanos, ¿verdad? Somos los hombres todos, entre mujeres y hombres nos dice Dios, los hombres. Hijo del Hombre. Ahora asústense pues porque muchas cosas la iglesia no las entiende. Y por eso es que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y unos dicen que el arrebatamiento va a ser así, que el rapto va a ser así, que piensen por favor. Cuando ustedes leen en la Biblia que la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre. O sea que si usted quiere entender cómo es la venida del Hijo del Hombre, échese un ojazo a usted mismo. ¿Está viniendo en usted el Hijo del Hombre? Porque tiene que venir primero en usted si quiere tomar parte de cuando Él aparezca en las nubes. Porque Él dice en la palabra que cuando Él venga se tomará a sí mismo. Vendré y me tomaré a mí mismo. Él viene y por eso entendamos pues, Dios va a tener una cosecha. Él va a cosechar y a todo el que se le forme el fruto, porque Él es la semilla que se sembró. En las parábolas está todo eso. En las parábolas dice que el sembrador salió a sembrar y creció en unos a 30 por 1, en otros a 60 por 1 y en otros a 100 por 1. O sea que sí van a ver, y ojalá hermano que usted se considere uno de los de 100 por 1 a los que se les forme Cristo totalmente, porque algunos van a tener un Cristo listo para ser crucificado. Por eso cuando tú veas que estás listo para ser crucificado, porque si tú te quejas de todo lo que te pasa y si un hermano no te saluda, te sientes ofendido, yo creo que eres un Cristito baby. Pero si eres un cristiano maduro, un cristiano que Cristo está creciendo en él, tú tienes probabilidades de llegar al 100, al 100 por 1. Por eso les dije, esto no es chiste ni es juguete, esto es serio, seriesísimo, seriesísimo. Esto es de cuánto estás creciendo. Si solo llegas a 30 por 1, ese es el fruto que diste, te moriste, te fuiste de esta vida. Cuando resucites, solo ese 30 tienes. No vas a pretender que vas a ser igual que Cristo cuando resucites. Dice Eclesiastés, al lado que cayó el árbol, ahí se queda. Si yo me morí de a 20 por 1, de a 20 por 1 resucito, significa que necesito otro 80 de trabajo. Si yo me morí a 60 yo resucito, necesito todavía 40 de trabajo.
Pero si yo me morí de a 90, yo estuve cerca de ser uno de esos campeones, pero todavía me va a faltar el 10. Pero si yo me morí a 100, hermano, cuando resucite, usted resucita victorioso a 100 y no necesita nada de trabajo. Usted está listo para reinar con Cristo y para gobernar juntamente con Él. Entonces, el mensaje está escondido. Y está escondido en numeritos y en figuritas y en colorcitos. Sí, hay muchos jóvenes que no llegan ni a 5%. Les gusta el mundo, dicen que son cristianos, pero van al baile, ahí andan en el baile, hermano. ¿Y dónde está Cristo? Aquí lo cargo, está chiquito, pero aquí anda. Sí, porque ya cuando los enfrentan, sí, yo soy cristiano. Pero ore por mí porque yo estoy caído. La mayoría de cristianos jóvenes o de los jóvenes son puros cristitos ahí chiquitillos. Porque a la larga ya cuando los afrenta, dicen, no, sí, la mera verdad, yo soy cristiano, pero me ha costado. No le he podido servir a Dios. Además, mis padres tampoco le sirven bien, por eso yo tampoco. Pero que si mis padres fueran consagrados, quizá tal vez me ayudarían para que yo fuera consagrada o consagrado, hermano. No, sí, ahí se va a ver todo cuando ya le echan la culpa a todo. ¿No ve que aquel muchacho que lo agarró la policía, 13 años tenía y lo agarró la policía y lo llevaba esposado? Y le iba gritando a su mamá porque su mamá llorando, no se lo lleven. ¿Cómo que no me lleven? A ti también te deberían de llevar conmigo. Porque por culpa tuya voy aquí, porque nunca me pusiste restricciones. Todo el tiempo me dijiste que estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Usted cree que los hijos no le van a decir a los papás? Cuando Cristo le diga, lo siento mucho, mijo, vas al lloro y al crujir de dientes, va a empezar a buscar a su papá y a su mamá para reclamarles. Por culpa tuya vine al lloro y al crujir de dientes. Nunca me apretaste, nunca me dijiste cómo era esto en serio. Mire, mejor ni sigo. Porque ya va a empezar a hablar a Dios en otra categoría. Ustedes que tienen chiquitos, cuídenlos. Ya los grandotes a veces ya no pueden hacer nada por ellos. Si Dios no trata con ellos, ustedes no pueden hacer nada por ellos. Pero cuando tenemos a nuestros hijos chiquitos, enseñémosles bien, hermano. Enseñémosles bien. Bueno, gracias a Dios que apenas nos introdujimos a las 42 generaciones que son necesarias para dar a luz a Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y no te ofendas. No te ofendas, mejor dile, Señor Jesús, háblame a tiempo. Háblame a tiempo, Señor. No sé si hay algún anuncio, ¿no hay anuncios? Ya los jóvenes.